Queremos, Señor, que nos ayude, que nuestro corazón no se endurezca, Señor. Hoy que aún hay tiempo, Señor, queremos oír su voz. Queremos, Señor, que usted nos encuentre, Señor, oyendo su palabra, Señor, practicando, Señor, su palabra, poniendo por obra su palabra, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, ayúdenos a ser hacedores, Señor, de la voz que usted pone, Señor, esa palabra que usted pone cada día en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, por quien trae la palabra, Señor, por quien es el portador de su voz el día de hoy, Señor. Oramos, Señor, por nuestro pastor. Padre, use su vida, Señor. Use su vida, Padre, para que nosotros podamos oír su voz. Use su vida, Señor, para que usted pueda hablarnos a nosotros, su pueblo, Señor. Use su vida, Señor, para que nosotros podamos, Señor, reflexionar en todo aquello que usted nos entrega, Padre. Que nuestro corazón no se endurezca, Señor. Que nuestro corazón nunca se endurezca a su voz, Señor. Aleluya, gracias, papito, gracias, Señor. Le exaltamos, Padre. Le exaltamos, mi Señor. Santo y hermoso. Su maravillosa presencia está en este lugar. La sentimos. Incluso la tocamos con nuestras manos. Podemos tocar su presencia, Señor. Usted está tan cercano, Señor. Tan cerca, Señor. Tan cerca, Señor. Su presencia está de nosotros, Señor. Gracias por aquello que usted nos da, que no somos dignos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Santo y hermoso es su nombre, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Vamos a dejar a nuestro pastor. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 34. Hoy día voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, escuche muy bien: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amén. Bien. El contexto de este verso es muy interesante porque Pedro está prometiendo un montón de cosas, lo vamos a ir desarrollando, pero generalmente cuando leemos en la Reina Valera, en este texto, pareciera que a Pedro le dice, sabes, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero la verdad es que a todos los discípulos iban a ser zarandeados como a trigo, ser remecidos, sacando el trigo de ellos. Pero es interesante lo que pasa con Pedro. Y hoy día vamos a ver este gran apóstol, el apóstol Pedro, siempre fue quien quiso algo más. Pedro nunca se conformó con algo. A mí me gustan mucho esos hermanos que tienen inquietud, que tienen ansias, que te preguntan, te mandan un audio. A veces no le puedo responder de inmediato, me tengo que tomar un tiempo. Debo como 3 o 4 preguntas por ahí, pero las voy a contestar. No se preocupe, las voy a contestar, ¿ya? Pero son preguntas intencionales, de acuerdo a la palabra, de algo que escuchó, ya sea en la clase o en una predicación, y le interesa algo más. Pedro era así, él quería ser considerado, siempre fue un hombre proactivo, él quería estar ahí. Siempre le interesó estar cerca del Señor. Y aunque a veces metía la pata, nunca se rindió. Y la verdad, el asunto es cuando a veces nos da miedo meter la pata y no hacemos nada. Pero qué bueno cuando podemos meter la pata, ¿se entiende el concepto, verdad? Pero porque queremos algo más, ¿verdad? Y a veces se le pasaba la mano prometiendo cosas que al final no podía cumplir. Pero Pedro, más que un bocón, porque a veces se le considera como un bocón,
¿ya? Yo creo que Pedro era apasionado, porque Pedro quería prometer cosas, pero Pedro prometía porque estaba apasionado por lo que estaba viviendo, se había impregnado del Señor, su manera de ver a Cristo era muy especial. Pedro siempre vio algo más. Él siempre quiso ser alguien cercano al Señor. Son esas personas que cuando se comprometen no sueltan, están ahí. Son porfiados. Son como yo cuando era chico. Mi mamá me tenía una definición, me decía, tú eres cargante, me decía. Porque no la soltaba hasta cuando me bendijese con 100 pesos. ¿Cuánto hicieron eso? Pero para que ese Pedro fuese usado, por ejemplo, en la predicación a las multitudes, para que Pedro fuese un hombre influyente, que fuera relevante en lo que iba a ser la futura iglesia del Señor, Pedro tenía que ser procesado, empezando por Jesús mismo. Por eso Jesús nunca perdió tiempo. Por eso cuando Pedro, el Padre mismo, le da la tremenda revelación, cuando Jesús pregunta, ¿y qué dicen ustedes quién soy yo? Pedro, por una revelación del Señor, del Padre mismo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense cómo se sintió Pedro, que Jesús mismo le dice, lo que tú has dicho no es tuyo, te lo reveló el Padre mismo. Bendito sea el Señor. Y Pedro tiene que ser procesado, porque Dios no dará nada tocante a su obra sin procesar el corazón humano. Un día mi pastor, quien fue mi pastor, me dijo, cuando Dios me llamó, Dios tuvo que cambiarme el corazón. Y caramba que es cierto. De verdad es muy cierto. Dios tiene que cambiar el corazón. Por eso en el nuevo pacto esto tiene que ver mucho. Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo y un espíritu. Por eso la verdad es que la primera escofina que iba a estar procesando a Pedro fue Jesús. Pedro tenía que ser procesado porque esa revelación que Jesús le honró, quizás Pedro también su corazón se iba a enaltecer. Por eso pocos versículos más adelante, el mismo Jesús tiene que decirle, ¿sabes qué? Ya la embarraste, ya metiste la pata. Tenía que ser procesado. Y sabe, quizás la intención de Pedro era buena. A Jesús lo querían matar. Si iban a Jerusalén, lo iban a matar, estaba amenazado. ¿Usted qué haría? Le diríamos lo mismo que Pedro. Señor, no vamos, te pueden matar. Y Jesús, procesando el corazón de Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Oiga, yo me voy de la iglesia. Claro, imagínese lo que le está diciendo Jesús. Lo que pasa es que el corazón de Pedro tenía que ser procesado. Yo no voy a juzgar a Pedro. No, porque yo quiero irme al cielo. Y si me encuentro con él allá, mejor no, ¿verdad? Mejor no. Entonces importante es eso, amén. Capaz que me encuentre en el cielo, me diga, aquí te quería pillar solito, me diga, no, y me lleve para una nube, no, mejor no. Yo creo que Pedro tenía una buena intención. Claro, era evidente, lo querían matar. Pero mi Señor Jesús aprovechó para centrar a Pedro. Todos nosotros necesitamos ser centrados, no para humillarlo, sino para ubicarlo. Y le dice palabras, oye, que son sumamente fuertes. Le dice, tus palabras vienen del infierno. La pregunta es, ¿qué hubiese hecho usted? Yo dije ya lo que hubiera hecho, pero ¿qué hubiese hecho usted frente a algo así? Lo interesante es que estas cosas quedan registradas en la Escritura precisamente para sacar principios que también nosotros vamos a vivir con todo esto. Y también nosotros tendremos que ser procesados. Por eso, cada vez que leemos estas Escrituras, principios sacamos para nuestro corazón. Su corazón tiene que ser procesado. Y este fue simplemente el inicio. Pedro podría haberle dicho a Jesucristo, oye, Jesús,
tranquilo, no vayas, yo también tengo revelación del Padre. Le pasó a María, le pasó a Aarón, hermanos de Moisés. ¿Acaso Dios también no profetiza por nosotros? Y mire, por decir algo así, la hermana de Moisés quedó leprosa. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el proceso de Pedro aquí era saber si él podía quedarse después de la corrección. Y qué lindo lo que pasó con Pedro. Pedro podía haber sido todo lo que nosotros pensamos, pero Pedro se quedó. Pedro se quedó. Y Pedro tenía un carácter, hermano. Si era pescador, como decimos, era un choro del puerto. ¿Ah? Este era de Valparaíso. Era un hombre duro. Era un hombre que hasta el final, cuando arrestan a Jesús, no tiene miedo en sacar la espada y cortarle la oreja a alguien. O sea, era un hombre de armas tomar. Imagínense a alguien con ese carácter frente a una ofensa como esta, frente a todos los demás, después que se le había honrado, que le digan algo así, era para que se fuese. Bendito sea el Señor. Y Pedro se quedó, y lo más probable que tuvo que soportar el bullying de sus compañeros. Claro, porque algo así no pasa desapercibido. Seguramente alguien le dijo: ¿y dónde está el iluminado? Alguien por ahí comentó cosas y Pedro tuvo que bancarse de alguna manera la burla de todo esto. Pedro debe ser procesado al ser elegido para estar en el monte de la transfiguración. Imagínense, Pedro fue elegido para eso. Para que su corazón no se enalteciese. Y en este punto el Señor no solo procesa el corazón de Pedro, también procesa el corazón de Juan y también procesa el corazón de Jacobo, que subieron, pero también procesa el corazón de los que quedaron abajo. Porque los tres que subieron podrían haber dicho: oye, nosotros somos los elegidos, estamos al lado del Señor. Y los que estaban abajo, ¿y estos qué se creen? Nosotros llegamos incluso antes que ellos, y mira, hacemos todo el trabajo. Y Jesús tenía que procesar el corazón de ambos grupos, de que ni uno se sintiera más, ni el otro se sintiera menos, porque el corazón de un discípulo debe ser procesado. La pregunta es: ¿por qué no los hizo subir a todos? Yo lo hubiera hecho subir a todos, me evito problemas. Claro, ¿sí o no? Quizás lo lógico era eso: ya todos abajo subo yo solito. Cero problema. Pero cada vez que alguien es elegido para algo, eso va a traer un proceso del corazón. Si tomamos a alguien y lo subimos en una tarea, alguien tendrá que ser procesado el corazón. Y no solamente el tuyo, también de los que te ven. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué no a mí? Yo lo hago mejor que él. Pero Dios elige, Dios separa. Es Dios quien hace eso, ¿verdad? Pero hay una verdad. Yo dije, ¿por qué no lo sube a todos? Se evita problemas. Pero hay una verdad que con el tiempo he venido descubriendo. Dios no evita los problemas. Ponga atención a eso. Dios no evita los problemas. Es más, Él nos procesa en medio de los problemas. A veces oramos para no tener problemas, pero el único camino que Dios va a usar para procesar su corazón, y el mío también, serán los problemas, ¿verdad? Por eso es una publicidad engañosa cuando usted le dice a alguien: ven al Señor y se te van a acabar los problemas. Empiezan, hermanos queridos, empiezan los problemas, empiezan. Es como cuando le vendían esas cuestiones para las plumillas del auto. ¿Cuánto vale? Entonces 500 le decía. 2.500, y le cobraban, no, si dije 12.500, después te dabas cuenta de la estafa que te estaban dando. Y a veces como creyentes pensamos que la gente se le van a evitar los problemas, cuando en realidad lo que Dios quiere es transformar el corazón humano, y cambiar el corazón humano necesita operaciones celestiales de Dios obrando en nuestros corazones. Pedro debe ser procesado
cuando pide caminar por las aguas. Las olas tienen que ser levantadas de tal manera que Pedro sienta miedo al caminar por ellas, para que su corazón sea procesado también y para que entienda de qué tamaño es su fe. Bendito sea el Señor. Tengo varias preguntas. ¿Por qué Jesús, que todo lo sabía y que sabía que Pedro iba a ser el que le iba a pedir ir a caminar, ¿cierto? El Señor sabía. ¿Por qué no calmó el mar? ¿Por qué no calmó el viento? ¿Por qué no calmó las olas? Antes de eso, se evita un problema, que el Pedrito se hundiese. Y es porque las olas grandes nos hacen bien. Ponga atención a eso. Las olas grandes nos hacen bien porque ellas vienen a sincerar mi fe. Ellas vienen a sincerar su fe. Como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. De hecho, yo no sabré qué fe tengo hasta que no sea expuesto al mar embravecido. Yo no sabré. Tendré ilusiones. Podré prometer cosas como Pedro. Pero mientras no sea expuesto a esas olas enormes que dan miedo, que tiritan las piernas, que los brazos se cansan. ¿Conoces ese concepto de dar manotazos de ahogado? Es esa idea de cuando usted ya no tiene fuerza. Yo una vez viví esa experiencia donde usted intenta nadar y sus brazos solamente caen porque no puede nadar, no tiene fuerza, está a punto de perder la vida por eso. Bendito sea el Señor. Pedro debe ser procesado cuando niega a Jesús. Por mucho que Pedro haya prometido servirle, que haya prometido jamás negarle, sus palabras tenían que ser pesadas en el momento de la crisis. Porque en el momento de la crisis es donde aparece lo que realmente somos. Es ahí donde queda la verdad. El marido puede estar muy enamorado, la esposa puede estar muy enamorada y se casan enamorados felices, la luna de miel fantástica. Pero cuando viene la crisis, ella se da cuenta con quién se casó y él se da cuenta con quién se casó, porque la crisis viene a manifestar lo que hay en nuestros corazones, lo que somos por dentro. Por último, Pedro debería ser procesado. Bendito sea el Señor. Ya no por Jesús, sino por cosas aún mayores. Jesús le dice, Simón, de hecho, ni siquiera lo nombra lo nombra de manera tan interesante. Es como decirle, Pedrito, Simón. Dice, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso dice nuestra Reina Valera. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El diablo, mire, no se puede meter con nosotros sin permiso, pero con permiso sí. Pero el diablo no se va a meter con nosotros sin permiso del Señor. Por eso uno no debe tener miedo. Por eso las cosas que vivimos son cosas normales. Por eso tenerle miedo a la hechicería es una tontería para alguien que conoce al Señor, porque esas cosas no te pueden atacar. Porque Dios no va a dar permiso para eso, a menos que no seas un creyente, cierto, medio tibio. Pero si es un creyente ferviente que ama al Señor, esas cosas no nos van a atacar, no nos pueden hacer daño, ¿verdad? Pero cuando Él da permiso es porque el Señor quiere procesar nuestro corazón, como le pasó a Job. Job se considera el hombre más justo de la tierra. Pero cuando es procesado, cuando el diablo mete la mano, al final tiene que decir, de oídas te había oído,
Pero ahora que mi corazón ha sido procesado, ahora mis ojos te ven. Y ahora yo soy capaz de humillarme en polvo y ceniza porque entiendo quién eres tú. Bendito sea el Señor. Por eso, ¿cómo podríamos reprender un zarandeo del diablo si Dios le dio permiso? Espíritu de zarandeo. No puedes. Si Dios le dio permiso para que metiera la mano, es más, quien ora en ese sentido es Cristo mismo. Por eso dice que Él ha orado por Pedro. Hay momentos donde Dios ocupará nuestra vida para mostrar su favor. Y mire, y nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. De hecho, Isaías lo define como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esa es ¿por qué el Señor tenía que venir a sufrir si tenía el Espíritu Santo, si tenía el poder, si tenía el discernimiento para hacer las cosas bien? Imagínense todo lo que tuvo que pasar. Todos los apóstoles. Pablo, cuando cuenta su testimonio, fue apaleado 2 veces, 39 azotes menos 1. No le podían dar 40 porque se acababa el castigo. Tenían que ser 39 para tener una posibilidad más. Imagínense lo que vivió cada uno de los apóstoles. Entonces Satanás ha pedido a los discípulos, a todos, para zarandearlos, para remecerlo. Esto es remecerlo de tal manera que su fe falle, que su fe caiga, que su fe sea quebrada. Eso intenta. Esa es la meta de Satanás. Que nuestra fe se quiebre, que nuestra fe sea escasa. Lo curioso de este pasaje es que todos iban a ser zarandeados, todos los discípulos. Pero por el único que dice Jesús: yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Porque a veces el que más promete es el que es más débil. Porque a veces el que más grande se cree es el que menos hace. Por eso a veces el que más habla de la oración es el que menos ora. Por eso a veces el que más habla de la Biblia es el que menos la lee. Por eso es interesante esto. De hecho, mire, el contexto de este pasaje está dado cuando Pedro le está prometiendo a Jesús que nunca lo va a negar, que sería capaz de dar su vida, pero no lo iba a negar. Su promesa debería ser procesada, debería ser pesada. Por eso a veces la Biblia dice: no prometáis a Dios cosas que no van a cumplir, porque Dios no se olvida de las promesas. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas al Señor? Y después ni me acuerdo. Dios mío. Por eso es importante ver eso. Amén. Por eso el asunto no es tanto la prueba, ni tanto la crisis, ni es tanto ser zarandeado como a trigo. El asunto es cómo yo permanezco con mi fe intacta, con mi fe firme. ¿Cómo soy capaz de permanecer aunque todos se quiebren? Yo permanecer ahí. Como la palmera cuando dice que los vientos vienen, son capaces de doblarlas, pero no se quiebran. Y es la idea de un creyente que puede ser por los vientos doblada, pero no quebrada. No somos una rama seca que cualquier cosa nos quiebra, nos bota, sino que somos firmes y de ahí que tal viento se termine y vuelva a estar derechita. Eso somos para el Señor, eso deberíamos ser para el Señor. El asunto es cómo yo permanezco con mi fe sin que se quiebre. ¿Cómo hago para que mi fe no se debilite? Porque solo si la fe de Pedro no fallaba, solo si la fe de Pedro no flaqueaba, solo entonces podía volver para establecer a sus hermanos. De hecho, otra versión dice: y vuelto a mí,
arrepintiéndote, puedas sostener a tus hermanos. Porque en ese proceso iba a fallar. A veces el proceso está en la falla. ¿Le ha fallado a Dios? Todos los días le fallamos. Pero ¿cómo volvemos a Él? Por eso el arrepentimiento, hay una tristeza, dice el libro de Romanos, que nos lleva al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Porque entonces así podré fortalecer a mis hermanos. A veces somos probados, pero lo que hemos sacado de esa prueba, bendito sea el Señor. ¿Qué hubiese pasado con Pedro si se hubiese alejado? Si se hubiese amurrado, si no hubiese caminado en la frustración, porque Pedro no solamente necesitaba la convicción de haber creído en Cristo, necesitaba a esos 11 que estaban detrás cuando se para a predicar el día de Pentecostés, para respaldar lo que él predicaba. De hecho, siempre he pensado que ese día los 11 que estaban atrás estaban clamando al Señor por Pedro. Porque esa noche del aposento alto vino a hacer algo en sus corazones. Cuando cae el Espíritu Santo, dice la Biblia que pasaron toda la noche orando y estaban en la mañana sentados, tipo 9 de la mañana. Seguramente se habían perdonado. El Espíritu Santo hizo que ellos se unieran, se perdonaran, y ahí cae el Espíritu Santo. Era imposible que cayera en una comunidad dividida. Por eso el proceso de todo esto tenía que ponerlos a todos juntos. Los discípulos vivían lo mismo que hoy día vive la iglesia en todo el mundo. Tenían lucha de poderes. Alguien que quería un lugar más protagónico, otros que no querían hacer nada, otros que andaban más lento, otros que andaban más rápidos, otros que se creían florerito. Lo mismo que pasa hoy en todos los lugares. Tenían que aprender a soportarse los unos a los otros. Tenían que perdonarse, tuvieron que pedir perdón, tuvieron que ser perdonados. Y esa unidad causó precisamente el milagro en un hombre como Pedro. Pedro necesitaba unirse al resto. Pedro no podía haber hecho su ministerio solo, por mucho que quisiera. Se fue el Señor, entonces Pedrito podría hacerlo solo. Yo estuve con Jesús, subí al monte, estuve en la casa de Jairo. Yo soy de los unos que el Señor llamó a orar, me quedé dormido, pero estuve ahí. Y a veces mostramos nuestro currículo. Pedro no podía hacer su ministerio solo, necesitaba un Juan. Pedro siempre necesitó a un Juan. Por eso usted siempre va a ver a Pedro y Juan juntos. Por eso cuando se ven enfrentados a ciertas situaciones, siempre estaba con Juan. De hecho, Pedro no hubiese sido nada si a su lado no hubiera tenido un Juan. Cuando el Señor le dice a este que iba a morir, Pedro se sorprende y le pregunta. Mire, Pedro nunca le cayó muy bien Juan, porque era más joven, porque estaba como más cerca del Señor y él quería ese lugar. Era un amigo por conveniencia. Por eso cuando están en la Santa Cena, está Juan cerca y Jesús dice que uno lo va a entregar. Pedro del otro lado le dice, pregúntale. Para que le contara el cagüín que estaba pasando, porque nadie entendía nada cuando Judas lo iba a entregar. De hecho, cuando lo llama en la restauración de Pedro, Juan 21, le dice que Juan no iba a morir. Dice, ¿y este cómo no va a morir? Ni siquiera es su hermano, ni siquiera es Juan, Y Jesús, tan lindo, ¿y a ti qué te importa? Le dijo, si usted lo lee, es tal cual. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te importa lo que yo voy a hacer con él? Bendito sea el Señor. Pero ese Pedro necesitaba un Juan.
Aunque lo miraba en menos, siempre lo necesitó. De hecho, él estuvo ahí en la puerta de la Hermosa junto con Juan cuando levantan a ese paralítico, cuando le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y seguramente Juan estaba ahí. Vamos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo levantan y ese cojo sale caminando. Bendito sea el Señor. La unidad con su hermano causó la transformación en el corazón de Pedro. Por eso no es raro que hoy el ataque contra la iglesia del Señor en el mundo siempre será con la unidad. Siempre. El diablo siempre intentará meterse por algún lado para traer división. Y sabes, eso no es extraño. Eso es lo que siempre ha hecho el diablo. Por eso usted ve todas las cosas que pasan, los crímenes más grandes, los dolores más grandes de la sociedad tienen que ver con la división. De hecho, hoy lo está logrando. Hoy día hay más divorcios que matrimonios. La división. A él le interesa dividir. Siempre le interesa dividir. Bendito sea el Señor. Porque la gente dice la Escritura, se irá tras falsos maestros, bajo ideas, bajo amistades, desechando la cercanía con Dios, desechándolo a Él, siguiendo a pseudos maestros que solo traen fracaso y atrasan la obra del Señor. Pero la iglesia del Señor, la santa iglesia, la gloriosa iglesia del Señor va a prevalecer. Él lo prometió, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso Pedro tenía que enfrentar cosas. Él seguramente tuvo problemas con mucho. Quizás miraba a Bartolomé como este era un erudito y él no lo era. Quizás lo miraba, este se cree teólogo. Quizás miraba, ¿cierto?, a Simón el Celote, decía, este junto con Judas, parte, ¿cierto?, revoltoso, montoneros. Quizás tenía problemas con Mateo, este cobrador de impuestos que viene a ser un traidor para nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Quizás Pedro tuvo problemas con todos, pero siempre tuvo un corazón humilde. Cada vez que venía la corrección, se quedaba y no se iba. Por eso cada palabra, mire, cada cosa que nosotros digamos va a ser pesada. La prueba está en eso. Debe ser por eso que Santiago dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque mayor condenación acarreáis. Porque uno va a ser pesado por las cosas que dice. Cuando usted se casó y le dijo esas lindas palabras en el día del matrimonio, que te voy a cuidar, que te voy a ser fiel, que estaré contigo en la buena, en la mala, esas palabras tendrán que ser pesadas, porque un día vendrá la enfermedad, un día vendrán las cosas difíciles y yo tendré que mostrar que lo que dije era cierto. Por eso cada palabra que usted le dice a su hermano cuando usted lo abraza tendrá que ser pesada. En el momento de la crisis, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Por eso yo tengo que abrazar al que se va y tengo que abrazar al que llega. Y si se va molesto, lo tengo que despedir en paz. Y si vuelve, tengo que abrazarlo en paz. Esa es la labor nuestra, ¿verdad que sí? Yo creo que Pedro nos representa a todos. Pedro es alguien que frente al Señor se humilla, pero frente a sus hermanos, ay, Señor. Pedro es capaz de decirle a Jesús: ¿hasta cuándo voy a aguantar a este que me tiene hasta aquí? ¿Hasta cuándo? Tengo que perdonarlo. Bendito sea el Señor. Por esa razón, cuando el Señor lo restaura, una de las cosas que le tiene que cumplir Pedro, le dice: apacienta mis corderos. Es precisamente eso.
Todo tiene que ver con tu hermano. Los hermanos, los corderos representan los hermanos. Por eso el Señor tenía que enseñarle eso. Por eso cuando le dice, vas a ser procesado, vas a ser zarandeado como a trigo, le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y para que cuando vuelvas arrepentidos puedas afirmar a tus hermanos. Todo tenía que ver con sus hermanos. Es cierto que todos estamos llamados a predicar el evangelio, pero sería un error predicar enojado con tu hermano. Póngame atención a eso. Estamos llamados a predicar, pero no se puede predicar enojado con tu hermano. Es más, mire, vamos a ir más profundo. Bíblicamente, ni aún la cena del Señor yo debería tomarla si estoy enojado con mi hermano. Si usted lee 1 Corintios 11, se dará cuenta de que hay juicio con aquel que bebe la cena indignamente, el que está enojado con su hermano. Es más, aún la ofrenda no es recibida por Dios cuando yo estoy enojado con mi hermano. Como pastor diga, eso está mal dicho, porque como ofrende nomás, porque estamos escasos. No, es que bíblicamente ni aún la ofrenda es sagrada si yo estoy enojado con mi hermano. Pero Jesús no dice que se la lleve. Ojo con eso. Jesús dice, deja tu ofrenda en el altar y anda y arréglate con tu hermano. Así, ojo con eso. Mire, incluso sus oraciones y mis oraciones no llegan al cielo, no llegan a Dios si yo estoy enojado con mi hermano. Es más, si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Por eso, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces nosotros creemos que Dios, cierto, es perdonador a cualquier costo, pero Dios tiene un principio. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Porque es el arrepentimiento. Es más, cuando alguien va de esa manera, no va arrepentido. ¿Sabe? Juan el Bautista le decía a los hombres religiosos de su época que se iban a bautizar para el arrepentimiento, le dicen a ustedes, ¿quién le enseñó esto? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y le manda un par de rosarios ahí bien interesante. Amén. Bendito sea el Señor. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, hacer todo como un religioso, pero Dios está esperando que sus hijos se levanten, que sus hijos se entiendan, que sus hijos se enciendan, que se encienda su corazón. Y hoy es un buen tiempo para levantarse y decirle, Señor, no me voy a quedar tirado, me levantaré. Como ese hijo pródigo que dijo, me levantaré, iré a mi padre, le diré, pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno, pero me arrepiento. Es un buen tiempo para decir, Señor, estoy pasando, estoy siendo procesado, pero me levanto en el nombre del Señor. Mi fe no se va a quebrar, mi fe no va a fallar. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice que es imposible que uno diga que ame a Dios a quien no ve, y no ame a su hermano a quien está viendo. Por eso no podemos amar a Dios y no amar su iglesia, su esposa, su novia, por quien viene. Por eso es tan importante, es tan sagrado esto. Pedro tenía que ser procesado. De hecho, cuando Pedro va donde el Señor a reclamar, ¿hasta cuándo tengo que soportar a este? Es porque precisamente él estaba siendo procesado por lo que venía más adelante. Tendrás que apacentar mis corderos. Pedro no lo entiende. Por eso no te asombres de lo que vives, no te asombres de las quejas, de las críticas, porque tal vez tu corazón está siendo procesado para algo mayor, para algo más grande. Y esa prueba
te capacita, te califica, te potencia. Todos vamos a ser procesados. Todos tendremos que ser aprobados por Dios. El asunto es qué hay en mi corazón. ¿Qué sale de mi corazón frente a las situaciones, frente a las frustraciones? Yo mismo en este tiempo estoy siendo probado. ¿Y qué sale de mi boca? ¿Qué tiene que salir frente a lo que vivo? A veces uno, siente que a causa de las cosas que nos pasan, la prueba, el zarandeo, siente que está siendo golpeado, pero esas cosas vienen a sacar lo que hay de nosotros. Por eso qué lindo es la prueba cuando en vez de la queja empieza a aparecer Cristo. Cuando ya no te defiendes sino oras. Cuando ya las cosas no te golpean, no tienen que ver contigo, sino tienen que ver con Él. Como lo predicaba la pastora, y cuando ella decía que tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo de Él, no tiene que ver con lo mío. Qué hermoso es eso. Bendito sea el Señor. Seamos esos Pedros que, aunque zarandeados, tener la confianza que el mismo Señor es nuestro abogado. Juan dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Por eso no tenga miedo de las cosas que vive. Usted y yo seremos procesados porque Dios quiere aprobarnos. Nadie puede ser aprobado sin una prueba. Por eso, si usted quiere tener un título, tendrá que dar una prueba. Si usted quiere una licencia de conducir, tendrá una prueba. En el cielo no la venden chanta, por si acaso. No la venden movidas. No puede ir allá, ¿cierto?, a otra provincia a sacarla. Porque el reino es uno solo. Y la prueba es para todos. Por eso no tenga miedo a la prueba. Quizás es la oportunidad para que seamos promovidos. Entonces, ¿qué sale de mi boca? ¿Qué sale de mí? Sale solamente llanto, sale solamente queja y mi fe tirada por el suelo. No, voy a seguir, voy a avanzar, me secaré mis lágrimas, me pararé y iré a la casa del Señor. Seguiré sirviendo, seguiré tomando, irán sembrando, irán llorando, dice, los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Un día Dios dará el fruto de tanta siembra. Así que levanta el corazón, iglesia, levanta el corazón, sigue sirviendo al Señor, sigue avanzando, sigue creyendo a Él, que tu fe no se quiebre, que si las cosas están duras, bueno, busca ayuda, busca consejo, pero avanza. El Señor es contigo y el Señor quiere cosas contigo. A veces es bueno darse cuenta cuánto tengo. ¿Cuánto de Cristo tengo? Porque cuando esas cosas vienen a sincerarse, vienen a manifestar el camino que debo seguir. Entonces, cuando sé lo que me pasa, puedo trabajar en eso. Y seguramente Dios esta noche te ha hablado en áreas de tu vida. Hay cosas que tenemos que mejorar, claro. ¿Hemos metido la pata? También la hemos metido. Yo la he metido las dos juntitas. Pero ¿sabe una cosa? Qué bueno cuando Dios viene a hablarnos y a decirnos, ¿sabes qué? Yo pensaba como Pedro que tenía mi fe allá. No, Señor, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Todavía no se enciende el horno y ya estoy derritiéndome. Todavía no ruge el león de ahí del foso de los leones y ya yo estoy arrancando, porque a veces nuestra fe es tan pequeñita. Por eso fortalece esa fe. Por eso Jesús, cuando clama, le dice, yo oro por ti, para que tu fe no falte. Porque esa fe es determinante para afirmar a tus hermanos. Porque si no te afirmas, ¿cómo puedes sostener a tus hermanos? Usted es responsable de su hermano. Usted es responsable de su casa.
Por eso no nos volvamos soberbios. No querramos meter la mano en las cosas de Dios, como lo hizo Ananías y Zafira, queriendo mentir a Dios. Sino seamos sinceros con Él y nos volvamos en oración, en arrepentimiento. Si hay cosas que todos tenemos que arreglar para Él, pero Él día tras día nos está hablando y dirigiéndonos. Es un buen ejemplo Pedro. Pedro fue un hombre procesado. Y la única vez que metió las patas para mí fue cuando dijo: me voy a pescar. Pero aún en eso estaba interviniendo el Señor. Porque para mí fue movido por el Señor. Porque los demás lo siguen. Porque el Señor tenía que conectar esa pesca que hizo cuando conoció al Señor. Esa pesca milagrosa tenía que conectarla con la restauración. Por eso cuando empiezan a sacar los peces, cuando el Señor de afuera le dice: hijitos, ¿tenéis algo para comer? No tenemos nada, no hemos pescado nada, está todo mal. Las mismas palabras de Pedro: tiren su red a la derecha. Ya ni siquiera Pedro le dicen tu nombre, no tenía idea quién era el viejo ese que estaba afuera, no se veía, pero le echa la red. Y cuando saca, por eso Pedro necesitó un Juan para decirle: es el Señor. Todos necesitamos ser ese Pedro, en volver en arrepentimiento al Señor, en decir: Señor, te negué. ¿Cuántas veces no ha cantado el gallo con cosas que nosotros hemos prometido al Señor? Pero el Señor es misericordioso y Él quiere nuestra restauración. Siempre querrá eso. Todo tiene que ver con su santa iglesia. Apacienta, ten paz con tus hermanos. Sé impecable. Esa es la palabra. ¿Sabes qué significa impecable? Sin pecado. De ahí viene esa palabra. Bendito, póngase en pie, por favor. Aleluya. Yo he rogado al Padre para que nuestra fe no se debilite. Sustente en el Señor. Levante sus manos. Señor, en esta tarde, en esta noche ya, oramos, Señor. Yo quiero representar su oración, Señor, diciendo: yo he orado para que tu fe no falte, para que tu fe no se quiebre en medio de las cosas que estás viviendo. Porque vive el Señor, que estamos siendo procesados, que nuestro corazón está siendo procesado. Se están saliendo las impurezas y empieza a aparecer Cristo en nuestra vida. Por eso dice que la unción hermosea el rostro. Por eso que a medida que nos humillamos, nuestro rostro se vuelve más celestial. Por eso cuando Cristo aparece, tu vida se transforma. Señor, pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor. Quizás en el proceso hemos reclamado, nos hemos dolido, pero lo entregamos a usted, Señor. Hablamos bien, Señor. Nuestras palabras son de bendición. Gracias, Señor. Aceptamos su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.